a Lía Rodríguez de la Vega para hablar de política internacional justamente. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien. Recordando en este caso un homenaje que hacen en San Roque el 28 a un combatiente sanroqueño fallecido en una de las batallas más importantes, incluso para los ingleses, en el listado de las 20 batallas más importantes de la historia de Inglaterra está esta de Darwin y Pradera del Ganso, justamente. Mira, qué Sí, sí. importante. Sí. Los Mantener la ingleses memoria. lo consideran uno de los enfrentamientos más importantes, porque por todo el contexto táctico, si querés, de ese momento. Fue una decisión, así como el hundimiento del Belgrano, también fue una decisión de Margaret Thatcher: ataquen ya, porque teóricamente parecía que en ese momento podía haber una decisión en el Consejo de Seguridad de la ONU de establecer una especie de alto al fuego, y entonces la Thatcher decidió a contramano de algunos consejos y a favor de otros consejos. Hay toda una historia ahí, la polémica entre los mismos comandantes ingleses de la zona de si había que atacar ahí entonces y cómo. Pero Ajá. bueno, este es un documental hecho acá en San Roque, en Corrientes, aprovechando que los que combatieron allí fueron en su mayoría correntinos. Ajá. Bueno, qué bueno mantener la memoria. Sí, señor. Y sobre todo me contaba también Dani que lo están pasando en las escuelas, y tienen un montón de pedidos a las escuelas que los chicos se vayan enterando Claro. de lo que pusimos en Malvinas, en este caso de la sangre correntina, argentina, derramada en Malvinas, y Sí, después claro. dé lugar a las conversaciones de por qué hay que pelear por Malvinas, ¿no? Seguro. No, igual me parece que siendo una causa nacional, hay que analizarla desde todas las dimensiones que tiene, tanto las muy buenas como las que a veces son más tensionantes, pero me parece fundamental hacerlo en todos los niveles de educación, además. Sí, pues, sí. Y por eso es tan buena la iniciativa de estos colegas sanroqueños. Bueno, contame, Ajá. al final, Bueno, después de tanto ruido, como era sí. la frase, rugen los montes y paren un mísero ratón, Así es. se Bueno, en juntaron los realidad, tipos más importantes del mundo. ¿Y qué bueno, pasó? en principio me parece que de alguna manera hay como una suerte de estabilidad estratégica de carácter constructivo, ¿no? En principio es eso, digamos, vimos los líderes de dos competidores estratégicos que pudieron juntarse en una situación de fondo muy terrible, muy tensionante, y que pudieron dialogar. Vimos también una posición de Donald Trump bastante diferente de la posición original que él tenía con China, con Xi, digamos, esta cuestión del insulto permanente, la descalificación. Me parece que, bueno, que también de alguna manera eso señala o grafica la situación global en la que estamos, ¿no? Esta suerte de una suerte de potencia declinante y una potencia ascendente, por decirlo de algún modo, que ya está presente en el imaginario de todos y tal. Vos la vez anterior traías a colación lo que Xi había dicho de la trampa de Tucídides, Claro, la etcétera, famosa trampa etcétera. de Tucídides. Exacto, pero a mí me parece que, digamos, claramente la situación de China en esta cumbre fue bastante cómoda. ¿En qué sentido? Digamos, no es una cumbre que Bueno, haya pedido China. primero en términos futbolísticos, digamos, jugó de local, lo cual ya es Exactamente, que ambos pero jugó de los local, otros dos hayan aceptado ir al pie, fueran, dirían los truqueros. sí, pero lo que pasa es que yo creo que en general el que pide la reunión es el que suele viajar, ¿no? Entonces Tipo, eso ya pone el escenario, digamos, que estamos transitando. Y en segundo lugar, me parece que, bueno, que frente a todo lo que se intentó
para, entre comillas, perdón por la informalidad, parar, digamos, ese otro competidor estratégico en términos no solo económicos, pero bueno, Trump lo planteaba inicialmente desde ahí, y no se logró claramente porque la economía china sigue allí, sigue siendo un gran socio de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, se notó mucho cuán fortalecido está el rol de China, ¿no? Porque nosotros no hubiéramos imaginado al inicio de la crisis con Irán que Trump deslizara a pedir una ayuda a China, no lo hubiéramos imaginado. Y finalmente eso se dio además en un clima de mucha polarización en Estados Unidos mismo, inclusive distintas posiciones dentro de su propio gabinete, tensiones internas dentro de lo que es la administración. Sabemos que ya se han movido algunas figuras, sabemos que hay otras figuras que están ahí sonando como posibles candidatos futuros, etcétera, etcétera, y además que la idea de Trump, según se entiende y se dice públicamente, era llegar con la cuestión de Irán solucionada a la reunión, porque el no hacerlo, por supuesto que no contribuye a la fortaleza de Estados Unidos en cómo llega a esa reunión, sí, y claramente esto no se pudo hacer. Por eso lo fue postergando también, ¿no? Porque esta reunión finalmente salió, no sé, un mes después de lo que estaba pautada. Sí, igual de todos modos creo que, lo que es una foto muy cruda de lo que es el desplazamiento del centro de poder, ¿no? Hacia Asia, y esa nueva situación en la que están, lo cual no quiere decir que las tensiones disminuyan, que la competencia sea menor, etcétera, etcétera, pero en todo caso también pone el escenario de fondo para otros actores internacionales, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, para Europa, que estaba preparando una serie de baterías de normas para también ponerle una hasta aquí a China en distintas cuestiones. Bueno, en realidad corre el riesgo muy enorme de quedarse sola Europa, porque de repente su gran socio estadounidense, que inicialmente tenía una prédica absolutamente contraria a China, Anti-China. Hoy está en una situación... Exacto. Hoy están en una situación absolutamente distinta. Nosotros lo hemos visto a Trump con una calidez fuera de toda costumbre, no nos tiene acostumbrados a eso, hablando de Xi como un gran líder, etcétera, etcétera. Sí, después que era... Entonces me parece... Después que era el mayor peligro para el mundo China, que había que cuidarse de los chinos, que había que tener prevención, abandona su relación con los amigos, cuasi novios, parejas europeos y se pone de novio con China. Así es. Bueno, yo no sé si tanto se pone de novio, pero en principio que él hablara de la creación de un consejo de inversión y otro consejo de comercio entre Estados Unidos y China, también es, digamos, un hecho importante, más allá de las cosas que China se compromete a comprarle, etcétera, etcétera, que yo no digo que sea lo de menos, digo que acá los datos... Y eso por ejemplo, Lía, quedó claro porque que le van a vender de no sé cuántos Boeing, que le van a vender y que al final después no le venden y que después... eso quedó claro haciendo un balance entre los comunicados de una y otra parte. ¿A quién le crees? En principio yo diría que evidentemente algún intercambio va a haber, porque creo que China tiene una dinámica inicial que es dialógica, o sea, China tiene una estrategia opuesta a Trump, ¿no? Entonces yo creo que además China es hoy por hoy el gran mantenedor de, por favor, mantengámonos comerciando, no hagamos guerra. Creo que eso está claro y que le quedó claro a todo el mundo. Me parece que sí, seguramente debe haber habido algún arreglo, no sé si el arreglo es aquello que dice Donald Trump, pero yo te agradezco que digas esto porque también hay una cuestión que me parece importante en esas diferencias que hay, y es que China no termina de comentar absolutamente nada acerca del supuesto pedido que le hizo Estados Unidos por Irán. Y por otro lado, Estados Unidos porque esto no termina de dar... vos que a mí me quedó la duda, ya decía el gran Humberto Eco, traductor y traditor,
traductor sí, traidor. No sé de cuál de todas las afirmaciones que le adjudicaron a Trump son realmente ciertas, porque no las escuché en inglés. Además, si las escuchara en inglés tampoco tengo el conocimiento como para decir, dijo esto. Pero dijo, le pedí según algunos dijo, le pedí a Xi que intervenga o que convenza a Irán, no me acuerdo cuál era el término. O sea que él... Bueno, él en principio lo que dejó entrever es que la situación en Irán fue un tema de charla y que específicamente Estados Unidos espera que China aporte algún tipo de colaboración al diálogo, ¿no? Lo cual agrega la foto que venimos mencionando de, bueno, la situación de declive uno y la de ascenso de otro. Pero es interesante que China no ha salido a refrendar o a refutar esto. Y por otro lado, lo que Trump hace con una suerte de equivalencia es no dar ninguna precisión respecto de la situación de Taiwán. Él lo que dice es, nosotros hablamos de Taiwán, ¿no? Sí. O sea, tanto Irán, pero no dice, porque Trump ya les aprobó a los taiwaneses un préstamo de, o sea, los 11.000 millones de dólares que supuestamente van a llegar en ayuda para armas, etcétera, etcétera. Él solo dice que Taiwán fue un tema. Después nosotros tenemos las especulaciones de que en realidad Xi Jinping le dijo Taiwán es nuestro límite rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son cosas que ninguno de los dos dice explícitamente, o sea, tanto el tema de Irán como el tema de Taiwán son temas que de alguna manera se mantienen en un escenario de ambigüedad y de no aclaración por parte de los dos. Trump es el que ha salido a dar más detalles, pero también es su versión de lo que sucedió, ¿no? Igual hay toda una serie de cosas que pasaron que son muy delirantes, por decirlo de alguna manera. Además en estos días también, ya no sé, se me pasó entre tantos titulares y no lo leí muy en detalle. Estados Unidos suspendió la venta de armas a Taiwán, supuestamente porque necesitaba para mandarlas a Irán, no sé, o es para hacerle un guiño, ¿no? Pero eso contribuye a esto que te digo, que es esa ambigüedad, que no se sabe dónde queda ahora Estados Unidos, porque lo que nosotros sabemos es que ellos trataron estos dos temas, lo que no sabemos es, en definitiva, qué es lo que se dijo explícitamente y qué es lo que cada uno va a hacer en consecuencia. Nosotros estamos siguiendo el derrotero de esas trayectorias y vamos a ir deduciendo en función de lo que cada uno haga, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, en principio me parece que esa cumbre lo que hizo fue darnos una foto de toda esta situación actual. Este es el escenario internacional en el que estamos y en realidad lo que sí hay, digamos, es una suerte de rivalidad gestionada, ¿no? Es esta cuestión de, bueno, somos competidores estratégicos, pero tenemos que gestionar esto, porque al mismo tiempo somos socios económicos importantes. Sabemos que China es probablemente el país más importante en términos de asociación económica con prácticamente todos los países del planeta. Sí, y con Estados Unidos tiene no sé cuántos miles de millones de dólares comprados. Absolutamente. Absolutamente. Pero lo que fue muy interesante es lo que pasó en esa reunión gastronómica que hubo en el Salón del Pueblo. En primer lugar, vos sabés que Marco Rubio también, por muchos comentarios que ha hecho, muchas veces considerados irrespetuosos del lado chino, no tiene la posibilidad de que el Estado chino le dé una visa para que acceda al país. Entonces lo que hicieron es que pudiera acceder como Marco Lu. Pero bueno, a mí me pareció muy exótica, digamos, la cuestión. Después ellos sentaron a cada empresa. Casi de las 1001 noches, sí. O de Marco Polo, no sé. Exactamente. Y después sentaron a cada empresario estadounidense que vino en la comitiva con Trump, vinieron CEOs muy importantes, los sentaron con sus equivalentes de las empresas competidoras de China.
Eso también dice mucho, digamos, de cómo, desde dónde China construyó su posición en este encuentro. Y después una cosa que también fue muy llamativa, que pasó y que vuelve a hablar otra vez de la situación en donde está cada uno, es que Pete Hegseth llegó para ingresar al Salón del Pueblo y se había olvidado o se dejó en algún lugar la credencial que lo identificaba y no lo dejaron pasar hasta que no le hicieron una credencial nueva. Mirá. Eso en otro momento o en otro lugar hubiera sido un escándalo, ¿te imaginas? Funcionarios importantes de Estados Unidos. Por eso digo que toda la situación... Sí, va con los chinos que se supone, dice la mística, que tienen nuestra identificación de rostro, de dedo, de todo el mundo. Así que, usted, absolutamente. Señor fulanito, pase. Pero yo creo que es eso, ¿no? Creo que China está ocupando su lugar y que vemos la foto del momento histórico en esta cumbre. Y es muy impresionante de verdad. Sí, y la otra, y Putin, que me parece que sacó mejores resultados, dice la prensa por lo menos y los especialistas. Consiguió algunas cosas simbólicas por lo menos, ¿o no? Putin es una presencia permanente, digamos, anualmente hay una cumbre con China. La asociación acá, de hecho, lo que es muy importante es que en general los gestos, inclusive físicos, yo pensaba, no vi el recibimiento de este año, pero el año pasado Xi lo recibe con un abrazo, lo cual habla de la relación que tienen. Sí, pues. Esta es una de las pocas salidas que tiene Putin también. Han firmado distintos acuerdos de cooperación, como pasa siempre, pero yo lo que creo es que en realidad este encuentro tiene que ver para mí fundamentalmente con el afianzamiento de la alianza estratégica, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, todo bien, todos negociamos con todos, todos hablamos con todos, pero nosotros dos estamos juntos, para bien o para mal. Por supuesto que siempre China, obviamente, en una posición de ventaja, ya lo sabemos. Sabemos además que China tiene de vuelta una posición neutral pro-rusa, como dicen los analistas, con respecto a la guerra de Ucrania, sí, pues. Que no lo ayuda, pero lo ayuda. En la economía rusa ha tenido una injerencia enorme China que lo ha ayudado muchísimo, pero quiero decir, está claro, yo creo que necesitaron hacer esa reafirmación de la alianza estratégica que además hacen todos los años, pero dado que la presencia de Donald Trump, por supuesto, concentró la atención en su reunión con Xi, yo creo que estratégicamente y muy sabiamente, tanto Rusia como China acordaron hacer esta cumbre después de que se fuera Trump, que también es un decir sin decir, ¿no? Terrible, ¿no? No es. Sí, primero hablo con el otro y después vení vos y arreglamos todo. Vemos todo. No, pero igual, digamos, entendiendo también que Putin mismo tiene o ha tenido muy buen diálogo inusitadamente con Trump, que no es tan inusitadamente porque ellos tienen buena relación desde la primera gestión de Trump. Es el tipo de líder con el que Trump en general se siente más cómodo negociando. Pero bueno, uno tuvo la sensación... Hasta se dijo, ahora no se repite tanto, que los rusos intervinieron en la elección y lo ayudaron a Trump a ganar su primera presidencia, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Sí. Yo creo que también hay como mucha mitología recorriendo en esa grieta que hay en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Yo no descarto nada, pero también me parece que atribuir el triunfo de Trump exclusivamente a una trampa electoral rusa. Me parece... Bueno. Claro, además inevitablemente, ¿no? Tiene que ser ruso porque todo lo ruso y todo lo chino es malo. Sí, pues. Entonces, bueno, aquí también acordate que aquí también estuvimos, ahora dejaron, pero teníamos rusos espiando y pagando. Sí, claro. Pero en realidad yo a mí lamentablemente, no sé, dice que pagaron pero a mí no me ofrecieron ni un rublo, así que... Nada. Pero igual yo creo que estos países desarrollados en general
tienen presencia de sus servicios de inteligencia, sí. si no en todos, en la mayoría de los seguro. países, ¿no? Porque a mí lo que me parece peligroso de eso es pensar que solamente los rusos hacen este tipo de cosas, me parece muy ingenuo, pero además no me parece justo con la realidad, ¿no? Sí, pues yo le suelo decir a mis alumnos cuando hablamos de relaciones diplomáticas, que es una bolilla, que no crean que todas las embajadas están llenas de señores con traje, cosas. Hay un montón de señores que hacen otras cosas. Seguro. Y esos señores normalmente no tienen la pinta, el físico de James Bond, ¿no? Son probablemente señores bajitos, pelados, de anteojos, gorditos, pero están haciendo lo suyo. Exactamente. Igual yo quiero agregar a estas dos cumbres una suerte de cumbre, si vos querés, menos ambiciosa que estas dos, porque estas dos, digamos, nos instalan en la presencia de una suerte de triunvirato en el mundo de Estados Unidos, China y Rusia, sí, que, digamos, se contestan en términos simbólicos en cuestión de alianzas y tal. Pero hoy mismo hubo un encuentro, porque Marco Rubio está en la India, y yo por eso, digamos, vuelvo a este tema de que creo que sabiamente los líderes de determinados países se ocupan de no dejar de lado a los otros que tienen cercanos, porque bueno, es importante para ellos, y hoy se produjo en Nueva Delhi, en la India, la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Quad, esa suerte de foro cuadrilátero que hay en Asia del Sur con Estados Unidos, Japón, India y Australia, que también, digamos, más allá de que mentan distintos intereses, son los que buscan contener el avance chino hacia el sur, hablando de un Indo-Pacífico abierto, de libre navegación, etcétera, y un poco un contrapeso, ¿no?, a los BRICS también, una jugada distinta. Sí, pero bueno, en el caso de India, India forma parte. Otra pieza en el tablero. Sí, yo creo que es mover otra pieza en el tablero, pero al mismo tiempo los BRICS tienen a India también a su interior, tienen a China, quiero decir, no es tan simple, lo que tenemos que ver es cuál es el alcance y el límite que la capacidad de movimiento de India tiene. Pero en principio me parecía interesante también mencionar esto, ¿no? Sí. Que hay movidas de tablero en todo el planeta. Todo el mundo está dando sus señales. Bueno, y hablando en todo el planeta, en el poco tiempo que nos queda, ¿qué va a pasar con Cuba? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? En principio lo que hay es el resultado de ese bloqueo terrible que nosotros sabemos que comenzó en enero de este año, porque el ataque estadounidense a Venezuela en realidad significó el primer corte de suministro directo de petróleo de Venezuela hacia Cuba, ¿no es cierto? Y fue en ese momento cuando Trump dijo que lo que tenía era la intención de un cambio político para fines de este año. Más allá de eso ha habido amenazas, por supuesto, a México, que también tuvo la intención de... México parece que lo sigue ayudando a Cuba. Envió, sí. Tiene toda la intención, mandó ayuda humanitaria, pero Estados Unidos le bloqueó petroleros que llevaban petróleo a Cuba, digamos, porque el problema del petróleo no es el petróleo en sí mismo, sino la cantidad de cosas que vienen detrás de la ausencia del petróleo, ¿no? Sí, la falta de luz, por supuesto el impacto en la cuestión del agua, el funcionamiento de los hospitales, de las escuelas, etcétera, etcétera. Y entonces ahora estamos en la instancia, en este mes de mayo, en que deciden acusar, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Raúl Castro Ruz, o sea, Raúl Castro que conocemos, que tiene 94 años, y otros dos funcionarios cubanos, por el derribo de 2 avionetas en 1996 que violaron el espacio cubano y que parece que se relacionaban con algunos de aquellos cubanos que intentaban, digamos, rastrear balseros para avisarle a lo que sería una suerte de patrulla naval norteamericana para que los rescatara, ¿no? Bueno, uno en realidad entiende, porque teniendo 94 años Raúl Castro es casi un sinsentido la situación,
porque no creo que nadie ambicione llevarlo a ponerlo preso, ¿no? Uno lo que entiende es que seguramente lo que hay detrás son, por un lado, comunicaciones y negociaciones, como se entiende que sucede con el gobierno de Venezuela, y por otro lado, que tienen la intención, por lo menos Trump viene avanzando en esa dirección, que efectivamente efectuar un cambio de régimen, ¿no? Yo supongo que siguen trabajando en esa idea porque él lo declara explícitamente. Lo que pasa es que primero hay que intentar resolver el tema de Irán, que no es un tema de fácil resolución tampoco. Vamos a ver allí qué actores participan de buscar una solución negociada y cómo queda la situación de los países del Golfo como para poder entrar a Cuba. Y lo digo porque en realidad el mismo Trump es el que dice cuando yo termine con Irán, voy por Cuba, sí, ¿no? Es la amenaza. Entonces al día de hoy yo entiendo que sabemos que fue el jefe de la CIA de visita a Cuba, tuvo una entrevista con el presidente, con lo cual, digamos, evidentemente se iniciaron una serie de negociaciones y evidentemente esto también nos indica el repliegue de Estados Unidos a América Latina, ¿no? Sí, pues. Me da la sensación de que todo eso está pasando al mismo tiempo, a pesar de que Trump vuelve ahora con respecto a la zona de Asia Occidental o Medio Oriente, a plantear que quiere que los países del Golfo firmen los famosos acuerdos Abraham que él propició en el 2020 y quieren que saquen de una suerte de aislamiento a Israel. Yo creo que todo esto no va a ser sencillo, en principio porque hay países a los cuales esto les resulta absolutamente incómodo, sí, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue esa situación. Yo sinceramente no creo que sea tan fácil el acuerdo con Irán, porque después del acuerdo con Irán hay que ver cómo queda establecida la zona del Golfo, cómo queda parado Israel. Así que me parece que pensar en Cuba directamente no parece lo más razonable. Pero Trump vive anunciando que después del acuerdo con Irán, él viene inmediatamente por Cuba y ha dicho muy claramente que lo que quiere es un cambio de régimen. Gracias, Lía. Se nos terminó el tiempo. En la próxima avanzamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos.